Bien, esta es la continuación del sermón del domingo pasado, titulado Una conversión genuina. He querido llamarlo de la misma manera y volver a hacer énfasis en algunas cosas. Creo que es de suprema importancia, siempre ha sido importante, pero hoy parece que es más importante que antes. Las razones las vamos a encontrar y usted se va a ir dando cuenta por qué es tan importante. El domingo recién pasado observamos tres características esenciales de la conversión genuina, sin las cuales, si no están estas, tenemos razones para dudar si realmente hay una obra de gracia en la criatura. Por eso es importante, porque nosotros también vamos a ir contrastando lo que consideramos que es nuestra conversión. Hablamos del cambio en las relaciones, eso hablamos el domingo pasado, y cómo al obrar el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo produce naturalmente temor y reverencia a Dios. No que el temor y la reverencia a Dios sean naturales en el hombre, no. El hombre caído es un hombre profano, es un hombre insolente, es un hombre que no tiene a Dios en su corazón, lo ignora, lo menosprecia. Pero habiendo una obra del Espíritu Santo, eso cambia completamente. Hay temor y hay reverencia a Dios. Antes de esta conversión, se permitía un trato frívolo y distante, casual. Y el nombre del Señor era profanado no solamente por nuestras palabras, sino también por nuestros pensamientos. Más al obrar el Espíritu Santo, nace ahora la conciencia de criatura que se relaciona con el Señor, un ser divino, santo, justo, que aborrece la maldad manifiesta, pero también la iniquidad que está escondida en lo profundo de los corazones, esa iniquidad secreta. Por ello es que al haber obrado el Espíritu de Dios, somos conscientes de que constantemente necesitamos perdón y limpieza. Limpieza no solamente de nuestros corazones, sino que limpieza en todo el sentido de la palabra. Limpieza. Eso necesitamos. No la tenemos por nosotros mismos. Así que lo que comienza en la conversión con un acto de arrepentimiento, continúa ahora con una vida de arrepentimiento. Esta es una confusión muy frecuente. Muchas veces las personas dicen, no, sí, yo me convertí allá, y le pueden decir hasta la fecha, el día, el año. Pero eso fue todo. Fue un acto. En un instante, un momento en la vida que está allá atrás, en el pasado, que si estuvo acompañada de una emoción fuerte, no se olvida. Pero ya con el paso de los años, es solamente eso, es un recuerdo. Pero la vida del creyente, del que se ha convertido a Dios, es una vida de arrepentimiento continuo. ¿Por qué continuo? Porque pecamos todos los días. Porque todos los días necesitamos el perdón de Dios. Porque todos los días necesitamos que Dios nos limpie. Y necesitamos orar como David allí en el Salmo 51. Crea, oh Dios, en mí un corazón limpio. Limpio. Porque tenemos conciencia que somos criaturas y que nos acercamos al trono de un Dios santo. Consecuentemente, con esta vida de arrepentimiento, también cambia la relación con la iglesia de Cristo. Esto porque al venir el Señor, Él nos introduce en la iglesia que Él ganó con su sangre. Antes éramos ajenos a ella. La mirábamos con desdén. La iglesia era objeto de nuestras burlas. Era el blanco de nuestras críticas. Pero el Espíritu Santo, que nos convirtió de lobos salvajes en ovejas gregarias, nos congregó
en su redil bajo la tierna mirada y guía del príncipe de los pastores. Él nos atrae a su redil. Ya no tenemos el instinto de jauría, cuya unión es en función de un líder que muchas veces es inflexible, inmisericorde, que va tras la presa inocente que esperan alcanzar para ser despedazada y servirse de ella. Eso hacen los lobos. Eso hacen los lobos. Pero nada de esto pasa ahora, porque ahora el que es convertido solo escucha la voz de su pastor y lo sigue junto a las demás ovejas. Reconoce su redil, y cuando cae la noche se apresura esta oveja al aprisco del Señor, porque allí encuentra alimento, encuentra seguridad, encuentra calor. Porque aceptar al Señor, hermanos, es aceptar al pueblo del Señor y ser uno con Él. Si nuestra conversión es genuina, entonces el Espíritu Santo nos unirá, nos atraerá, nos adherirá a la iglesia. Y tal como si observamos una vida profana e impía, una vida irreverente, una vida frívola, tenemos razones para dudar de la supuesta conversión, así también quien no se une al redil del Señor no conoce al pastor. ¿Por qué? Porque Él dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Ya no son parte de la jauría, ni tienen parte en persecuciones a víctimas inocentes para alcanzarlas y despedazarlas. A los tales señaló el Señor en Juan 8:44. Él dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Por último, vimos que la relación con el mundo incrédulo también cambia. Antes, como dice el apóstol Pedro, corríamos con ellos en el mismo desenfreno de disolución, 1 de Pedro 4:4, y usábamos la libertad como pretexto para hacer lo malo. Ahora, como el mismo apóstol lo dice, como linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿cuál es la tarea? Anunciamos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por lo mismo, al incrédulo le resulta cosa extraña que ya no corramos con ellos en esa impía carrera, sino que caminamos ahora en novedad de vida, en camino de santidad, testificando de Cristo y de su cruz, del Evangelio, que es poder de Dios para la salvación. El testimonio entonces no es un relato semejante a nuestra biografía, no. Dar testimonio no es una biografía nuestra. Dar testimonio es dar testimonio de Cristo, de lo que Él es, de lo que Él ha hecho. Veamos entonces el contenido del testimonio en una conversión genuina. ¿De qué es lo que habla aquel que se ha convertido genuinamente? En el versículo 20 de este capítulo 9 dice: enseguida, dice, predicaba a Cristo en la sinagoga, este es Saulo, diciendo que este era el Hijo de Dios. En el versículo 22 dice: pero Saulo mucho más se esforzaba, demostrando que Jesús era el Cristo. Ahora, esto ocurrió en Damasco, ciudad a la que él había ido, pero con un ánimo completamente distinto. Él no había ido ya a predicar acerca de Cristo, no. Él había ido a buscar y tratar de encarcelar, de encerrar a los cristianos, a perseguirlos. Pero él ahora está en Jerusalén, en estos versículos. Esta era la ciudad centro del culto del judaísmo, y que además
Saulo había seguido estudios superiores bajo la supervisión y guía de uno de los eruditos más renombrados y capaces de su época, esto es Gamaliel. Allí él se había hallado con la clase religiosa dirigente. Allí en Jerusalén había hecho carrera como fariseo, aventajando, dice él, a los filipenses con creces a los de su generación. Allí en Jerusalén él había alimentado su odio contra los cristianos. Allí se había distinguido por su celo en la fe de sus padres, por la observancia puntillosa de sus numerosas tradiciones. Allí se había constituido en el campeón de los adversarios al naciente grupo de estos galileos incultos que consideraban a los cristianos. Él en Jerusalén increpó, atosigó y denostó a Esteban a tal punto que dio lugar a un odio asesino en su corazón. Todo esto pasó en Jerusalén y ahora él está en Jerusalén. ¿Qué testimonio daría él en Jerusalén? ¿Me has puesto a pensar en eso? Versículo 26 nos dice que él llega a Jerusalén. Y en el 29 nos dice que era lo que él hacía. Hablaba denodadamente en el nombre del Señor. Lucas nos dice que en Damasco, versículo 27, había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Nota la semejanza de ambos versículos, el versículo 27 y el versículo 29. Uno habla de que hablaba denodadamente en el nombre del Señor y el otro dice que había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Como más tarde escribirá en sus numerosas epístolas, Señor y Jesús están unidos en lazo indisoluble, a tal punto que es frecuente leer Señor Jesús o Señor Jesucristo. Esto era central en el testimonio de Saulo y también debe ser central en nuestro testimonio. No hay tal cosa como un Jesús Salvador que no es a la vez Señor. Su señorío es inmediato en la vida de Saulo. Recuerda, en el versículo 5 dice, ¿quién eres, Señor? En el versículo 6, Señor, ¿qué quieres que yo haga? No es solamente Salvador, Él es Señor. Y eso es lo que transmite vez tras vez. De ello da abundante testimonio en sus epístolas. La nueva vida de Pablo es una vida de sometimiento a la autoridad de Cristo. Por eso, hermanos, que un evangelio a la pinta mía, no, yo sirvo al Señor como yo puedo. No, esa no se ha convertido. No te has convertido. Porque Dios no nos da a nosotros la opción de que aceptarlo como Señor, como Salvador y no como Señor. No, Él es Señor y Salvador. La nueva vida de Pablo es una vida de sometimiento a la autoridad de Cristo. Pero él nunca comprendió esto como algo particular que se aplicaba solo a él sí mismo, sino que él lo vio como la esencia misma del Evangelio, una vida de obediencia a Cristo. Él así le habla a los corintios. En 1 Corintios 11:3 les dice, quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Está hablando en el contexto del hogar, pero con eso está haciendo una generalidad. Cristo es la cabeza, Él es el Señor, Él es quien da la orden. A los hermanos en Éfeso, en Efesios 4:15 y 5:23, les dice, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y también Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Volviendo a repetir este mismo concepto en Colosenses capítulo 2. Saulo, por la gracia de Dios,
comprende lo que los heréticos niegan. Jesús es Señor, porque Él es Dios. Él es Dios Todopoderoso, creador y sustentador de todas las cosas, nos dirá Saulo allí en Colosenses 1:16. La Biblia nos dice que Jesucristo es Dios en Juan 1:1. En Hebreos 1:8 nos dice, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Él es omnipresente. Estos son atributos de la deidad. Él es omnipresente. Mateo 18:20 que nos dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Él es omnipotente. Filipenses 3:21 nos habla de Jesús, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Omnipotente. Él es inmutable. Hebreos 13:8 nos dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Él, Jesucristo, perdona pecados. Eso lo puede hacer solo Dios. Él recibe adoración. Solamente a Dios se debe adorar. Y Él tiene autoridad absoluta sobre todas las cosas. Y a los discípulos en Mateo 28 les dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué nos dice todo esto, hermanos? Nos dice que Él es Dios, que Él es soberano. Por este mensaje, Él fue rechazado y crucificado. ¿Quiénes le siguen? ¿Pueden entregar acaso un mensaje diferente? Saulo no lo hizo. Allí donde Cristo fue rechazado y crucificado, allí donde Esteban fue martirizado, Saulo ahora anuncia el mismo mensaje. Jesús es el Señor. Tal es el peso de esta declaración, que aparece no menos de 747 veces en el Nuevo Testamento. Y solo en el libro de Hechos aparece 92 veces. En cambio, Salvador aparece solo 2 veces en el libro de Hechos. Cristianos y judíos oían a Saulo y no creían lo que escuchaban. A unos, el recuerdo de las tropelías y el sufrimiento causado por Saulo les hacía desconfiar de su conversión. Nosotros estaríamos desconfiando igual de él. No, esta debe ser solo una artimaña para que bajemos la guardia, y porque Él tiene presente, Él quiere llevarnos a nosotros presos. Habríamos pensado igual. Pero también los otros, los creyentes, ellos también dudaban. Los judíos. ¿Por qué? Porque él había experimentado un cambio radical en su pensamiento y en su conducta. Ya no era el mismo. Y esto los dejaba a ellos, a los judíos, perplejos, los dejaba confundidos. Porque él ahora anunciaba lo mismo que antes él perseguía, y con tesón. Otra característica que se desprende del testimonio de Saulo es que él testificaba del Cristo con el poder del Espíritu Santo. En el versículo 17 de Hechos 9 leemos que él fue lleno del Espíritu Santo, de modo que Saulo se esforzaba, mucho más se esforzaba, dice el versículo 22. La biografía de Saulo, por interesante que sea, no es lo importante. El Espíritu Santo presente en cada creyente no le va a animar a autoexaltarse o a llamar la atención a sí mismo. Lo que hará será honrar a Cristo, dar testimonio de Él. Juan 15:26 dice, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Otra cosa imposible de pasar por alto es, en cuanto al testimonio de Saulo, es su valentía. Bernabé, a fin de convencer a sus escépticos hermanos, les cuenta en el versículo 27 cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús.
Saulo había predicado a Cristo en las sinagogas de Damasco, lo dice el versículo 20, diciendo que este era el Hijo de Dios, versículo 22, demostrando que Jesús es el Cristo. Mire el cambio aquí. En las mismas sinagogas donde esto iba a ser rechazado, sin embargo él con valentía anuncia este mensaje. Este testimonio valiente, por cierto, también lo repitió en Jerusalén. Versículo 28 nos dice que en Jerusalén él entraba y salía y hablaba denodadamente en el nombre del Señor. Allí, en la misma sede del Sanedrín, del cual él había sido parte, Saulo habla y testifica que Jesús es el Señor. El versículo 29 nos dice que disputaba con los griegos. Esto es interesante porque presumiblemente está en Jerusalén. Y en Jerusalén había una sinagoga que era de los griegos. A esa sinagoga había ido Esteban. Presumiblemente entonces aquí Saulo va a esa misma sinagoga donde él antes confrontó a Esteban, pero ahora él mismo está proclamando el mismo mensaje que lo confrontó a él. El mismo mensaje que Esteban entregaba, ahora está entregando ese mensaje Pablo en el mismo lugar. Jesús es el Cristo. Jesús es el Señor. Y por supuesto, él cosecha lo mismo que cosechó Esteban: rechazo y oposición. A tal punto nos dice el versículo 29 que los griegos, ¿qué hicieron? Procuraban matarle. Y así, por último, el testimonio de Saulo resultó costoso. Saulo sufrió a causa del testimonio de Cristo que entregó, tal como el mismo Jesús resucitado se lo advirtió por medio de Ananías. En el versículo 16 dice: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Pero esta prerrogativa es particular de Saulo. ¿Solamente él nada más va a sufrir por el nombre del Señor? No. Ya lo anticipó a sus discípulos el mismo Señor en Mateo 10:16. He aquí, y nótese, yo os envío como ovejas en medio de lobos. En el versículo 22 de Mateo 10: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Por favor, grabémonos esto. No es por causa de tu carácter. No. Si eres aborrecido por causa de tu carácter, más vale que te arrepientas. El aborrecimiento que conlleva bendición en sí es el aborrecimiento por causa del nombre de Cristo. Versículos 28 al 31 de Mateo 10 dice: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Entonces, la conversión genuina, repitamos un poquito, ¿qué es lo primero que cambia? La relación con Dios. La relación con Dios. ¿En qué sentido? En que ahora hay reverencia, hay temor a Dios. ¿Qué otra cosa cambia? Cambia la relación con la iglesia de Cristo. Antes, como dicen algunos, no estaba ni ahí con la iglesia. Pero una vez que ha habido una conversión verdadera, ama la iglesia, busca la iglesia de Cristo, ama a los hermanos. Cambia la relación con la iglesia. ¿Por qué? Porque aquel que nos atrae así, esto es Jesucristo, Él nos une
a la iglesia. Cambia la relación con el mundo impío. Cambia la relación con el no creyente. Antes corríamos con ellos en el mismo desenfreno de disolución. Hacíamos las mismas cosas que ellos. Nos reíamos de las mismas tonteras. Participábamos en las mismas maldades. Pero ahora no. Y al que no conoce a Dios le parece cosas, oye, pero si yo te conozco, ¿por qué tú ahora soy así? ¿Ah? Antes te reías con mi chiste, ahora como que te molesta. ¿Por qué? Hay una obra de Dios en su vida. Lo otro, que junto con esto se entrega un testimonio. Y ese testimonio es cristocéntrico. No tiene que ver con el hombre, tiene que ver con Cristo. Tiene que ver con Cristo, con su obra. Por eso es, cuando recién llegamos al Señor y cuando somos de verdad convertidos a Él, queremos conocer más de Cristo. Queremos conocer más de Él. Y yo conocí personas, entre ellos mi bisabuelita. Ella no sabía leer ni escribir, pero ella llegó al Señor y ella quiso leer en la palabra de Dios qué era lo que se hablaba acerca de este Señor Jesucristo que había transformado su vida. Y eso fue un aliciente suficiente para ella aprender a leer. Una mujer anciana aprendió a leer porque quería saber más de Cristo. ¿Y por qué quería saber más de Cristo? Porque cuanto más se sabe de una persona, más se puede confiar o desconfiar de él, ¿verdad? Claro, cuanto más conocemos a Cristo, más confiamos en Él. Y más le hablamos a otro de este ser admirable, que siendo santo y perfecto, Él admite ante su presencia a pecadores como tú y como yo. Entonces, el testimonio es cristocéntrico. No yo, no mi iglesia, no mi denominación, no mi pastor, no, Cristo. Él es el Salvador. El testimonio entonces es cristocéntrico. El testimonio no solamente es cristocéntrico, sino que se da en el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque al venir a Cristo, Dios nos llena de su Espíritu. Y somos bautizados en y con el Espíritu Santo en el momento que nacemos de nuevo. Eso lo dice el primer capítulo de la Epístola a los Efesios. Entonces, todo lo que hacemos está impregnado del poder de Dios. Por lo tanto, no importa, hermanos, que sintamos que nuestras palabras muchas veces son torpes. No importa que tal vez algún versículo lo dijimos medio atravesado, pero el Espíritu de Dios está ahí y va a hacer obra en esos corazones. Debemos confiar no en nuestras habilidades y capacidades, sino que debemos confiar en el Espíritu de Dios, cuyo negocio es convencer al impenitente de que debe arrepentirse. El testimonio que entregamos también es valeroso, lo hacemos con valentía. No nos importa el que esté enfrente, no, vemos un pecador perdido que necesita de Cristo y hablamos. Y las consecuencias, bueno, Dios nos ayuda. El testimonio también es costoso, comporta sufrimiento y es hora que lo asimilemos. Porque en este mundo, dijo el Señor, tendréis aflicción. Tendréis aflicción. ¿Pero que nos va a dejar solos? No. Él ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. Él ha dicho, con Él estaré yo en la angustia, lo libraré y lo glorificaré. Él ha dicho que va a estar con los suyos, aunque anden en valles de sombra de muerte. El testimonio cristiano
conllevará entonces sufrimiento y oposición. Hermano, no debemos buscar el sufrimiento, pero tampoco debemos eludirlo. Habrá sufrimiento, por cierto, y más de lo que deseamos, pero las heridas serán curadas, las lágrimas enjugadas por las benditas manos traspasadas por nuestros pecados. Y llegará el día en el cual está escrito allí en el último libro, en Apocalipsis: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. ¡Qué bendición! Retroceda un poco a ese tiempo de la niñez, cuando a lo mejor iba corriendo y de repente se cayó y se peló las rodillas. ¿Lloró? ¿Y quién la acudía? La madre, ¿verdad? Y nos abrazaba y enjugaba nuestras lágrimas. Y tal vez nosotros no recordemos eso, pero como padres lo hemos hecho. Al ver un hijo llorando, secamos con besos las lágrimas de nuestros hijos. Va a llegar un día en que esas lágrimas vertidas por causa de Cristo y del Evangelio, por amor a aquellos que están perdidos, esas lágrimas van a ser enjugadas por el mismo Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ahora, Saulo no entregó este testimonio solo. Él fue acompañado por la comunidad de creyentes. Primero en Damasco vemos que Ananías fue el encargado de introducirlo en el seno de la comunidad cristiana. Ahora el versículo 26 nos dice: cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Póngase un momento aquí, en los zapatos de Saulo. Él se había convertido. Él ahora sentía un genuino amor, no solamente por Cristo, sino también por los hermanos, pero esto lo rechazaba. ¿Cómo se sentiría él? Pero gracias a Dios por Ananías, porque Ananías lo tomó, obedeció al Señor, pese a los prejuicios, porque le dice: Señor, yo he oído que este hombre ha hecho mucho daño. Pero el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este. Gracias a Dios por aquellos Ananías, no solamente que escuchan a Dios, sino que le obedecen, porque no sirve de nada que escuches la palabra de Dios si no la obedeces. No sirve. El versículo 27 nos dice: entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles. Bernabé, fiel a su nombre, busca y hace amistad con Saulo, anulando los prejuicios que los demás tenían contra él. Dijimos antes que no es posible que el Espíritu Santo nos una a Cristo y no nos una al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. La verdadera conversión siempre da como resultado el ingreso a la iglesia, y Saulo no fue la excepción. Y no solamente Saulo se unió a la comunidad cristiana, sino que también el grupo de creyentes ahora recibe al que antes los perseguía. La comunidad de creyentes debe recibir con solicitud a los que Cristo atrae a sí, independientemente del trasfondo social, político, racial o religioso. Necesitamos Ananías. Él no era un apóstol, solo era un hermano que caminaba en obediencia a Dios, y Dios lo usó para su gloria. Necesitamos también a Bernabé. Ambos, Ananías y Bernabé, eran hombres entregados a Dios sin reservas. Es interesante constatar que el trasfondo de Bernabé y Saulo es parecido, porque ambos son judíos nacidos en la dispersión, es decir, ellos no eran originarios de Palestina. Bernabé sabemos que era de Chipre y Saulo era de Tarso. La lengua materna de ambos era el griego.
por lo que social y culturalmente ellos tenían afinidad. Entonces encontramos aquí también que hay cierta afinidad cuando hay ciertas cosas que se comparten en común, pero esas cosas recién se aprenden cuando compartimos, no cuando nos aislamos. La comunidad cristiana es diversa, todos son hermanos, pero algunos tienen más afinidad entre sí con unos que con otros. Esto no es malo, siempre y cuando esa afinidad no sea a costa del desprecio de otros. Son cosas distintas. Puedes tener más afinidad con un hermano que con otro, pero si eso significa que vas a estar despreciando a otros, eso es pecaminoso. Romanos capítulo 12, versículos 9 y 10, para considerar respecto de esto, porque dice: el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos unos a los otros. Hemos esbozado algunas características de la conversión genuina, y es hora entonces ahora de preguntarnos por nuestra conversión. No por la conversión de un familiar, no por la conversión de un cónyuge, sino por nuestra propia conversión. Aquí descubrimos que el primer paso a la fe, el primer paso a la salvación, es descubrir nuestra propia incredulidad. Este paso, cuando se es muy religioso, es extremadamente difícil y doloroso. Saulo no era un fariseo hipócrita, lo sabía ciertamente, pero él no era. Él creía firmemente en las interpretaciones fariseas de la ley. Cuanto él hacía estaba orientado a agradar a Dios. Él tenía celo de Dios, pero como admite en Romanos 10, versículo 2, era un celo sin el conocimiento de Dios, basado solo en pensamientos, en ideas humanas y no en la voluntad de Dios. Pero al convertirse, Saulo descubrió que no creía en Dios como pensaba que lo hacía. Y esto es más común de lo que pensamos, puesto que todos nosotros, cada uno de nosotros, de los aquí presentes, sin importar nuestra condición ante Dios, creemos que o esperamos que Dios esté agradado con nuestra vida. ¿Sí o no? ¿No esperamos acaso que Dios esté agradado de nuestra vida? Independientemente que sabemos que no andamos muy bien, pero esperamos eso. Tenemos esa esperanza. Y que alguien susurre siquiera a nuestra conciencia que toda nuestra vida religiosa es igual a cero, eso es difícil de admitir. Una vez yo no le estaba hablando de esto a una persona, no le estaba hablando en estos términos. Sin embargo, el Espíritu de Dios estaba hablando a su vida, a su ser interior, mientras yo le hablaba, y ella me contestó. Pero no era lo que yo le estaba diciendo, pero ella lo que el Espíritu de Dios estaba hablando. No sé si me entiende. Y me dice: ¿tú me quieres decir que toda mi vida en el Evangelio no sirve de nada? Yo no le estaba diciendo eso. Pero eso es lo que el Espíritu de Dios habló a su vida. Eso es lo que el Espíritu de Dios habló a mi vida también un día. Eso es doloroso. Es difícil de aceptar, porque uno con el correr del tiempo ha alimentado el orgullo. Tantos años estoy en la iglesia, ¿sí o no? Y mira con desprecio, con desdén al que está por allá botado, curado, lo desprecia. Uno no. Entonces, que el Espíritu de Dios susurre a nuestras almas que somos impenitentes, que no nos hemos convertido, que somos incrédulos todavía, eso
eso duele. Eso le pasó a Saulo. Eso es difícil de admitir, pero ante el Señor, hermanos, ¿sabe qué? Todos tenemos que admitirlo. Y cuanto antes lo admitamos, mejor. Inclusive va a llegar un momento, nos dice el apóstol, que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Pero cuando lo haga toda rodilla, no significa que toda rodilla en ese momento va a ser salva, sino que aún los perdidos van a exclamar: Cristo es el Señor. Pero ya para ellos no hay salvación, porque no hay una segunda oportunidad. Él hoy nos da la oportunidad de hacerlo. Nos da la oportunidad de examinar nuestra profesión de fe, de contrastar nuestra conversión con la conversión genuina. Ahora es cuando puedo examinar mi relación con Dios, si es reverente y si es obediente. Y no son las palabras las que deben convencernos, no nos equivoquemos, porque por palabras, ¿qué dijo el Señor? Muchos dicen: Señor, Señor. Tienen al Señor en sus labios, pero ¿qué dijo Él? ¿De qué se quejó? Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. No me honran. Dicen que me honran, pero no es así. No es así. Entonces no te confundas con las palabras. No te confundas que emplean un lenguaje que parece piadoso. No, mira más bien cuáles son tus hechos. Mira más bien cuál es tu caminar. Mira más bien dónde estás parado hoy día en tu vida. Examínalo. Esa es bondad y misericordia de Dios que te permita hoy día hacer eso. Hoy día puedes examinar tu relación con la iglesia y puedes darte cuenta si los logros, si los lazos que existen son reales o si solo son imaginarios. Los lobos, como tú sabes, ellos no tienen redil. Ellos gustan de la libertad para vagar. ¿Y qué es lo que hacen? Buscan presas. Buscan a quien destruir, a quien morder, de quien alimentarse. Eso hacen los lobos. Pero las ovejas, en cambio, tienen un redil y un pastor al cual seguir. Puedes hoy día también examinar tu relación con el mundo impío. Amas y buscas lo que ellos aman y buscan. Es el testimonio que entregas, cristocéntrico, valiente y costoso. Nace este testimonio del seno de una comunidad cristiana, la Iglesia de Cristo, la cual amo, protejo y cuido. Porque si Cristo me atrajo a sí mismo, me unió a su cuerpo, que es la iglesia, y Él es el Señor de la iglesia y el Señor mío. No puedo hacer lo que me da la gana, ni discutir, menospreciar, tergiversar o cuestionar sus mandatos sin que mi conciencia, avivada por el Espíritu Santo, me advierta de mi error y me lleve a arrepentirme y a confesar mi pecado. Pero si nada de esto ocurre conmigo, entonces no me engaño más. Por doloroso que sea, debo doblar mi rodilla y admitir que toda mi vida he sido un rebelde y desobediente, y que a pesar de toda la fe que decía tener, esta no pasa de ser una confianza ciega en mis supuestos logros y habilidades. Porque la verdad es que nunca he creído en Dios. La verdad es que he sido un incrédulo. Y será en ese momento, si lo hacemos así, en ese momento en que nosotros encontraremos la fe, la misericordia y la salvación. Dejaremos de ser cristianos nominales, cristianos solo de nombre, y seremos en verdad hijos de Dios. ¿Quieres esto?
Ven hoy a Cristo. Inclina tu frente y ríndete a Él. En el nombre de Cristo. Amén.